Hola chicos, química, el vídeo o el grupo del 3, que es un capítulo del libro de química que estamos dando, que va a contener las siguientes cosas. El título general es Estados de la materia. Estados de la materia. Y ahí va a hablar, preferentemente en este capítulo 3, porque seguramente que se prolongará en más capítulos, pues va a hablar de las propiedades de sólidos y líquidos. Y en concreto, los puntos en que divide este capítulo son: 1. El estado cristalino. 2. Conceptos de fusión, sublimación y presión de vapor de los sólidos. Otra, propiedades de los líquidos. Otra, estado vítreo. Estado vítreo, características estructurales. Otra, regla de las fases o de Gibbs. Regla de las fases o de Gibbs. Y por último, el plasma. Esto va a ser todo lo que va a haber en este capítulo, el capítulo 3. Nosotros vamos al principio y empieza el estado cristalino. El estado cristalino. Por supuesto que voy a leerte el texto de ese tema y no te voy a quitar la opción de que tú mismo interpretes lo que este señor, te recuerdo que fue un profesor mío, te quiere decir. No obstante, yo, sin ánimo de poner ninguna pega, creo que en esta primera parte falta un poquito de croquis sinóptico que nos ayude a entender mejor el contenido. Por eso que lo he preparado y yo te diría lo siguiente. Luego, cuando te lea el texto, tú mismo irás siguiendo este recorrido. Pero claro, lo tendríamos en un texto todo seguido, no en cuadro sinóptico. Yo creo que es así. Primero, que la materia, y cuando decimos materia estamos hablando de 3 conceptos que serían átomos, moléculas, que básicamente son agrupaciones de átomos ordenadas, y iones, que serían tanto átomos como moléculas, pero con carga. Estas dos estarían equilibradas dentro de sí misma electrónicamente en cuanto a cargas eléctricas, mientras que los iones están activados como positivos o como negativos por exceso o ausencia de algún electrón o de algunos electrones. Tanto los átomos como las moléculas como iones están agregados, es decir, juntos, no están viviendo en solitario. Es difícil encontrar un átomo solo. Están en agregados o conjuntos, en agregaciones, agregados. ¿Por qué? Pues debido a las fuerzas que existen que los hacen agregarse. Sin ir más lejos, pues la gravedad, las fuerzas eléctricas, las fuerzas nucleares, las intranucleares, las fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera. Todas estas fuerzas
hace que estos individuos, tanto los átomos como las moléculas como los iones, estén en agregados. Bien, estos agregados pueden ser con orden, es decir, ordenados, con orden, o pueden ser sin orden. Oiga, sin orden, ¿cómo sería? ¿Todos revueltos? Pues sí, algo así. No me atrevo a llamarles con la palabra caos o caótico, porque es una palabra que se ha destinado a cosas mayores, es decir, de mayor envergadura, caos para el universo, etcétera, etcétera. Con orden, o sea, con estructura, agregados, con orden, serían los cristalinos, o sólidos verdaderos, porque aquí, en este tema, vamos a tener la palabra sólida, palabras sólidos, con la doble acepción, con la acepción, digamos, técnica y con la acepción vulgarizada. Nosotros vemos un trozo de cristal y decimos, ah, pues es un sólido. Sí, no es líquido ni es gas. Y ahí por exclusión diríamos, pues es un sólido. Vemos una piedra cualquiera y decimos, pues sí, es un sólido. Cosa que un químico o un minerálogo, no, esa palabra no existe, minerálogo, no, borrada. Un químico o un geólogo, diría, no, no es un sólido verdadero, porque no es cristalino. O sea que para ser sólido verdadero, según ellos, ha de ser cristalino, es decir, que tiene que tener una estructura ordenada. Bien, esa estructura ordenada puede ser puramente interna, o sea, el orden es interno, sus partículas están ordenadas internamente. O bien pueden ser no solo interno, sino interno, o sea, el orden puede ser interno, pero también externo. Es decir, que ese orden interno se traduce, da como resultante un orden externo. O sea, si es solo interno, sería pues cristalino, un sólido cristalino. Y si es interno con externo, y sabemos que está ordenado externamente porque presenta formas poliédricas de figuras geométricas de poliedros, presenta formas externamente, sí. Mira, un cubo, un prisma, etcétera, de formas poliédricas. Entonces decimos que este material, este sólido cristalino, además está cristalizado. Con forma no solo interna, sino también externa. Los otros sólidos, bueno, en fin, perdona, no los otros sólidos. Los sólidos, estos mismos, en general, pues suelen agruparse, depende de su constitución, de si son átomos, de si son moléculas, de si son iones, etcétera, etcétera, en 4 agrupaciones. O sea, los sólidos los traemos aquí, los ordenados, y tienen sólidos iónicos, sólidos covalentes, que también serían con átomos y con moléculas, sólidos moleculares
y sólidos metálicos. Y luego, dentro de los sin orden, es decir, agregados sin orden, ni interno y mucho menos externo, estarían los amorfos, que la misma palabra significa sin forma, o sea, sin forma, sin orden, interno ni externo. Líquidos y gases. ¿Qué ocurre? Que estos, los amorfos, suelen presentar textura agregada vulgarmente llamada sólida. Entonces, para la gran, digamos, comprensión del lenguaje cotidiano, pues también metemos todo esto como sólidos. Aunque aquí ya te ha dicho, ojo, sólidos verdaderos solo son los que presentan estructura cristalina, o solo interna o interna con externa, más externas, que entonces serían cristalizados. ¿A base de qué? ¿Cuáles son sus constituyentes? Y entonces pueden ser, si son iones, pues iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. Y por último, los agregados sin orden estarían los amorfos. Antes te he dicho, digo, mira, un cristal, eso es un sólido. Bueno, pues resulta que ese cristal hecho en una cristalera a base de arena fundida, etcétera, etcétera, no tiene estructura cristalina. Sus moléculas ni sus átomos están ordenados interiormente. Están en desorden. Es un cuerpo amorfo. Oiga, pero es un cristal, lo llamamos cristal. Se le llama cristal, pero geológicamente, para los geólogos y los químicos, cristales serían los que son cristalinos, los que tienen estructura interna ordenada. El cuarzo, las algemas, etcétera, etcétera. Bueno, esto que yo aquí te he resumido con cuadro sinóptico, vamos a ver cómo nos lo cuenta el profe. Y tú mismo tendrás la opción de decir, pues sí, pues no. Dice, en el lenguaje corriente, vulgar, técnico, no técnico, se dice que un cuerpo está en el estado sólido cuando conserva invariable su forma. Bueno, el cristal tiene esa forma hoy y mañana tiene la misma forma, a no ser que venga un bruto y lo parta. O sea, no cambia de forma. A no ser que se le someta a acciones considerables, como sería el golpeteo, como sería la excesiva temperatura hasta fundirlo, etcétera, etcétera. Hoy día, sin embargo, se tiende a reservar el nombre de sólido, a los cuerpos que se presentan en estado cristalino, ya que el estado amorfo, el líquido y el gas, el gaseoso, forman un solo estado de agregación. Agregados sin orden, un solo estado de agregación. ¿Y por qué dice? Porque es posible pasar de uno a otro sin que haya saltos bruscos en el cambio que experimenta una propiedad cualquiera, como la densidad, por ejemplo. O sea que dice, esto es un estado porque podemos pasar del sólido al líquido, pasando por el pastoso en este caso, o de líquido, podemos pasar a estado sólido o a estado gaseoso, como sería el caso del agua, sin que sus cualidades presenten una disrupción total, es decir, una separación total. Ejemplo, la densidad. La densidad del agua es la misma en estado sólido que en estado líquido que en estado gaseoso. Y eso dice que hace que pertenezca todo esto a un estado de agregación no cristalino, sin orden, un solo estado de agregación, los amorfos con los líquidos y con los gases. Todos los sólidos verdaderos, de aquí
para arriba, presentan pues estructura cristalina, aunque en muchos casos se precise usar el microscopio para poder observarla. Se llaman cuerpos cristalizados, los que presentan estructura y forma cristalinas, estructura interna y forma externa cristalinas, llamadas poliédricas, los cristalizados, como el espato calizo y la sal gema, que se presenta en cubos. Son cristalinos los cuerpos sólidos que tienen estructura cristalina, pero no su forma, como el yeso fibroso y el mármol sacaroideo. Es decir, que ya serían cristalinos, pero no cristalizados, como estos dos, pero tienen su forma interna ordenada. Y ahora, amorfos son los que no tienen estructura, ni forma cristalina, ni estructura, ni forma, ni interna, ni externa, cristalina. Y pone un ejemplo, como el ópalo o la limonita. Bien, el rasgo más característico de los cuerpos cristalizados es el de adoptar formas poliédricas, dotadas de simetría propia del cuerpo de que se trate. Unas simetrías, unas formas simétricas, el cubo pues tiene estas simetrías, luego otros tendrán otras simetrías, etc. Esta forma poliédrica o cristalina es debida a la agrupación interna que adoptan los iones, las moléculas, etc., en su interior, en el retículo cristalino. El retículo, que es la redecilla, eso significa retículo cristalino, siendo esta regularidad de colocación, este repetirse la colocación, ordenadamente, una vez, otra vez, la misma, esto es la causa de que tengan distintas propiedades según se considere una u otra dirección. En el retículo, si tú lo atraviesas en un orden, encontrarás unas características, si lo atraviesas en otro orden, lo encontrarás en otras características. Para que se forme un cristal de este tipo, un cristal de este tipo cristalizado, es decir, con la sal, por ejemplo. Tú la sal la tienes triturada, te la han vendido triturada para usar en la cocina y tal y cual. Y tú dirías, ¿cómo podría hacer yo un cristal? No un granito que tiene una forma totalmente irregular, depende del machaqueo que le hayan dado, ¿no? Que le hayan propinado. Sino que forme ese cristal que dicen que es un cubo. ¿Cómo lo lograría? Mira, te dice, para que se forme un cristal es preciso que las partículas de ese cuerpo que puede estar fundido o puede estar disuelto, como sería el caso de la sal si lo tienes en agua, en disolución de agua, o sublimado, que ya sabes que son partículas que han salido directamente del sólido sin pasar por líquido, pero están ahí, partículas. Bueno, pues por esas partículas, tanto de los cuerpos fundidos, como de los disueltos, como de los sublimados, solidifiquen lentamente, es decir, se vuelvan a formar, vuelvan a hacer otra vez la textura sólida, dura, compacta, con total reposo y con total libertad. Es impresionante. Yo, visitando casas antiguas abandonadas en el campo, a veces los ganaderos, que en ellas vivieron hace también bastantes años y que las abandonaron y las dejaron allí y ya no volvieron nunca, tenían medicinas como eran el bórax y otros productos para las heridas de los animales y todo esto. Bueno, pues eran, lógicamente, sales de farmacia o de veterinaria, y estaban metidas en botella.
Bueno, pues al haber estado tantos años sin que nadie les diera ni un soplido, ni las moviera, y apartadas, metiditas en un armario, allí, sin ningún movimiento de ningún tipo, los iones disueltos de aquella sal habían ido caminando lentamente, lentísimamente durante años, movidos por sus fuerzas eléctricas y iónicas, a los distintos sitios de un retículo y habían formado en aquel caso era un cubo de sal dentro de la botella, que tú decías, fíjate, ahí hay un cubo metido de cristal gigante que no ha podido caber por el cuello de la botella. ¿Cómo se ha hecho? Ahí, con el paso del tiempo, tal, en el interior de las cuevas, esas que luego un día el hombre descubre y dice, oh, qué cueva más magnífica, estalactitas, estalagmitas, cristales de esto, de cuarzo, cristales de no sé qué. En las geodas, en el interior de la roca, una concavidad, y ahí se han formado cristales geométricos, cristalizados, en formas poliédricas. ¿Por qué? Porque han estado miles, millones de años. Han dispuesto desde que fueron líquidos, un día, cuando salieron de las profundidades de las tierras volcánicas, eruptivas o no eruptivas, etcétera, con las distintas clases de formarse las rocas, habían tenido tiempo suficiente para que todos esos átomos, moléculas o iones se ordenaran lentísimamente y formaran esos espectaculares cristales que hoy podemos comprar en las tiendas especializadas y que hay ejemplares maravillosos. Dice, la unión entre las partículas de los sólidos, pueden dar origen a 4 tipos, a los iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. Los iónicos son los formados por 2 o más especies de iones atraídos entre sí por las fuerzas de Coulomb, por las fuerzas eléctricas. El ion sodio positivo con el ion cloro negativo. Forman red iónica, característica de los elementos químicos de electronegatividades muy diferentes, que poseen enlace iónico, o también llamado, porque se presenta especialmente en sales, enlace iónico o salino. Una vez formada la molécula del cuerpo del ion positivo con otro cuerpo B negativo, se prosigue la unión. Una vez formada esta unión de los iones, se inicia un escalonamiento de agrupación, de agregación, con los iones próximos, formando cada ion. Los positivos se van poniendo aquí, con los negativos van formando aquí. Es como si dijeran, oye, ya estamos todos en el baile, chicos y chicas. Los chicos serían, qué sé yo, los positivos, las chicas serían los iones negativos. Y entonces van a formar una coreografía de un baile. ¿De cuántas parejas? Pues en este caso, de 6. De 6. En este caso que nos van a comentar. En otros no, en otros serán de 8, de 10, de 2, de 4, etc. Dice, una vez formada la molécula A negativa con B positiva, yo lo he puesto al revés, es igual, nada menos, esto solo es didáctica, ¿no? Se prosigue la unión con otras moléculas, con otras parejas, hasta constituir un agregado molecular cuyo tamaño depende de la carga de los iones. Si la carga es mucha, intensa, la carga se mide en intensidad, y de su volumen relativo. Así, por ejemplo, en la red cristalina formada entre el cloro y el sodio, el cloro sería el negativo y el sodio sería el positivo, el cubo fundamental está constituido por el agregado
Cl6Na6, es decir, el grupo fundamental, la unidad de esa coreografía de baile entre ellos sería de 6 átomos de cloro con 6 átomos de sodio. Otros, esos serían los iónicos. Pasamos a los siguientes, a los covalentes. Te tengo que recordar, que seguramente lo recordarás tú también, que el enlace covalente que proporciona lógicamente unión entre los átomos que lo adoptan, en estos los átomos están unidos por enlaces covalentes, evidentemente. La unión covalente, y te recuerda ahora un poquito, será entre átomos que poseen electrones libres no apareados. El solitario en discordia. Todos los electrones de este átomo están apareados con su spin contrario uno con otro formando pareja, y este está pareado y además está en la última capa. Quiere estabilidad. Se encuentra con otro similar a él de otro átomo y dice, oye, ¿qué spin llevas tú? Pues yo llevo este spin, pues yo llevo el spin contrario. ¿Podemos formar parejas? Sí, pero somos de distintos átomos. No importa. Asociamos nuestras casas, juntamos nuestras viviendas, hacemos que nuestros átomos respectivos se junten y de esa manera tú y yo podremos estar apareados. Y que no se enfade nadie, porque vamos a decirle, a uno le diremos que la pareja, es decir, tú y yo, somos de él, y al otro le diremos lo mismo, y entonces haremos una órbita que les englobe a los dos, y así habremos formado la unión de dos átomos. Esta unión es la covalente. Bueno, pues dice, en esto último, la diferencia de la... dice que poseen electrones libres no apareados, y esta unión es dirigida. Esta unión es dirigida. En esto último, en que es dirigida, no como la eléctrica que ¡puf!, automáticamente, ya, sin dirección, no, esta es dirigida. En esto último se diferencia de la unión iónica. Así ocurre, por ejemplo, esto ocurre en el diamante, cuya molécula gigante, que ya sabes que es solo carbono, se forma al unirse en tetraedro, el carbono, un carbono central, otros 4 carbones en las puntas, que al mismo tiempo son también centro de otro tetraedro, y entonces se van uniendo en tetraedro de un número indefinido de átomos de carbono. Ya no 6 u 8 o tantos, o sea, un número concreto como en el caso de los iónicos, sino en el covalente, ya hemos visto qué tipo de unión es y debido a qué, y el retículo, digamos, es de tamaño o de orden indefinido. Pasamos a los siguientes, a los sólidos moleculares. Son los constituidos por empaquetamientos, grupos agregados moleculares unidos entre sí por las fuerzas de Van der Waals. Donde las moléculas se han de empaquetar. Bueno, las fuerzas de Van der Waals, te dice aquí, aunque ya las hemos dado en algún vídeo, me parece, pero bueno, una manera rápida y fácil de explicarte lo que son las fuerzas de Van der Waals. Dice, son las atracciones que se originan entre partículas neutras, o sea, hay una partícula neutra, no, esa no tiene carga, pues esta tampoco. Sin embargo, mira, se han juntado y se mantienen unidas. ¿Por qué? Si esta partícula era neutra, no tenía carga, y esta tampoco. ¿Y por qué se mantienen unidas? Ya han formado un agregado que puede ser consistente, duro, un sólido, incluso adoptar forma cristalina, de ordenación interna, con las fuerzas de Van der Waals. Bueno, dice que se originan entre partículas neutras cuando no hay electrones compartidos, como pasa en los iónicos
y más en los covalentes, pero tienen su origen en la atracción que se producen entre el núcleo de una y los electrones o corteza de la otra, y viceversa, entre el núcleo de esta y los electrones o corteza de esta. Y esas fuerzas, llamadas de Van der Waals, son las que logran el agregado, las que logran la conjunción, la unión. Y los electrones de otros y viceversa. Bueno, pues con estas fuerzas de Van der Waals se dan otro tipo de retículos. Dice, las moléculas se han de empaquetar lo más junto que sea posible para que la energía de esta red, cuanto más cerca esté el núcleo de una a la corteza del otro, mayores serán las fuerzas de atracción. O sea que el empaquetamiento es denso para que la energía de esta red sea máxima. Estos sólidos conducen mal la electricidad, porque en ellos no hay iones, ni electrones libres, no. Cada electrón sigue siendo hijo de su madre y recorre católicamente, por decirlo de alguna manera, rodeando y protegiendo a su núcleo. Un ejemplo dice tal es la naftalina. Esa sal, ese sólido, que se suele meter entre las mantas y entre las ropas porque tiene poder insecticida, y además, curioso, porque es uno de los cuerpos tratados ordinariamente en la vida real que hacen la sublimación. Es decir, que tú no verás que se derrite el líquido y que luego se evapore. No. Pasa directamente de estado sólido a estado de vapor. Eso es la sublimación. Y por eso las pastillas de naftalina se van gastando. Y tu madre o tu abuela dice, uy, tendremos que reponer ya la naftalina porque ya está muy pequeñita. Y tú dices, ¿cómo se ha desgastado si nadie la ha movido? Se ha sublimado. Vale, pasamos a los siguientes. Los sólidos metálicos. Sólidos metálicos, los metales. Son los formados por la unión de átomos en estrecho empaquetamiento. O sea, empaquetados muy bien de forma estrecha, muy juntita unos con otros. El enlace metálico, del que depende la energía de red que mantiene a los átomos en los metales, no es iónico ni covalente, y difiere también de las fuerzas de Van der Waals, es decir, no tiene nada que ver con los otros tres. Los electrones de valencia, que son los que estarían en las últimas capas de cada átomo, que crean el enlace metálico, no están localizados en un enlace de valencia, como ocurre con el iónico o el covalente, ni tampoco en torno a un átomo determinado. Oiga, pero este electrón sería de algún átomo. Sí, pero que se ha olvidado ya de quién era su padre. Ahora él está formando con sus compañeros liberados una nube, una red, que está envolviendo, englobando a todos los átomos abandonados que son realmente iones. Entonces, todos esos iones que se han desprendido de su respectivo electrón están formando una ordenación. Están juntitos. ¿Y por qué se mantienen juntos si tienen la misma carga? Porque están todos los hijos abandonados, todos los que se fueron, la jauría, la nube de electrones metálica que les está envolviendo y abrazando y los mantiene uniditos. Y esa unión resulta que es extraordinaria, que puede producir compactaciones muy intensas, que son los metales, el plomo, el hierro y todo esto así. Dice, aunque cada átomo está siempre rodeado por varios electrones, que ninguno de ellos fueron suyos, a ver si me entiendes, que son de la nube ya en general. Dice, pues aunque cada átomo está siempre rodeado por varios electrones, estos
no pueden asignarse de modo exclusivo y permanente a un átomo dado. O sea, un átomo que dijera, oye, yo no quiero tener tantos que pasen por aquí continuamente haciéndome proximidades que me mantienen aquí unido en una red. Yo quisiera tener uno solo, uno, que fuera mi niño, que fuera que le pudiera dar mimos. No, no puede. Dice, no puede. Dice, estos no pueden asignarse de modo exclusivo ni permanente a un átomo dado, sino que los electrones de valencia se mueven en el cristal y fíjate que llama al metal, a un metal sólido lo llama cristal, porque es cristalino, al cristal están todos estos átomos en forma de nube electrónica. Y son los causantes de la gran cohesión. Cohesión es la fuerza que une unos con otros, que hay en los metales, constituidos como están por un gran conjunto de iones positivos, que son los iones que se han desprendido del átomo, perdón, del electrón, sumergidos, envueltos en la nube de electrones de valencia. Los electrones de valencia, que son aquellos que son susceptibles de abandonar el núcleo, el átomo en general, para establecer relaciones con sus próximos. Esos son los electrones de valencia. ¿De acuerdo? Bueno, después de esto ya pasaremos a la estructura cristalina. Estos, tanto los que tienen solo interno como los cristalizados. ¿En qué consiste esa estructura cristalina? ¿Qué redes internas hay? ¿En qué carreteras? ¿Qué edificios? ¿En qué formas? ¿Y cómo se sabe cuáles son esas formas? El estudio de la cristalografía. Hasta luego, chicos.